Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la Palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del primer libro de Reyes, del capítulo 16 al capítulo 18. Estaremos haciendo el resumen de lo que vimos ayer para recapitular, pero lo primero es presentar todo lo que vamos a hacer en las manos del Señor, así que vamos a orar. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te doy las gracias, la honra y la gloria, Padre, por un nuevo día de lectura bíblica. Gracias, Señor, por permitirnos en tu santa voluntad leer tu palabra. Te ruego, Señor, que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para que la lectura que hagamos sea, Señor, de aprendizaje espiritual, para que podamos poner por obra todo lo que aprendamos. Amado Padre, ayúdanos a entender tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, no por medio de nuestra fuerza ni por medio de nuestra sabiduría, para que lo que pongamos por obra sea desde tu palabra y no de nuestra sabiduría. Te ruego, Señor, que venga sobre nosotros hambre y sed de leer tu palabra cada día. Que conviertas nuestro corazón en tierra fértil, amado Padre, para que la semilla que es tu palabra fertilice y dé buenos frutos en nosotros. Frutos, Señor, que se vean de forma exterior, que los vean nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Queremos, Señor, dar frutos de que leemos tu palabra cada día. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Preparados para la lectura del día de hoy. Veamos antes el resumen de lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos los capítulos del 13 al 15. En el capítulo 13 vimos que un hombre profetiza contra el altar de Betel, prediciendo que Josías, un descendiente de David, destruiría los altares idólatras. Sin embargo, este profeta desobedece las órdenes que le había dado el Señor y muere por ataque de un león. En el capítulo 14 vemos que Jeroboam, el rey de Israel, desobedece a Dios y adopta la idolatría. Dios le advierte por medio del profeta Ahías su caída y su decadencia. En este capítulo se narra los reinados de Abías y Asa, reyes de Judá, y lo que hicieron con respecto a su relación con Dios, si obedecieron o no obedecieron los mandamientos del Señor. Eso es lo que vimos en el capítulo 15. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16 del primer libro de Reyes. Vamos a tener a mano nuestra guía de estudio bíblico. Aquí tenemos una lista de cosas que podemos subrayar mientras estamos leyendo la palabra de Dios. Y esto es lo que podemos aprender. Aquí tenemos una pequeña ayuda que ustedes pueden utilizar. Si es la primera vez que están en este canal y quieren tener este material, pueden acceder a nuestro grupo de Telegram. El enlace lo tienen en la descripción del vídeo. O también pueden acceder a nuestra página web palabrayvida.club. Ahí estoy subiendo también algunos recursos bíblicos y entre ellos ya está publicada, ya está compartida la guía de estudio bíblico. Esto lo hago para las personas que no manejan Telegram. Y antes de comenzar con la lectura, quiero dar las gracias a las socias de YouTube, que son Lorena, Raquel y Maribel. Muchas gracias por su apoyo. Ellas se han unido a nuestro canal por medio del botón unirme que está en la descripción del vídeo, y también dar las gracias a las personas que están apoyando este contenido por medio del botón gracias que está en forma de corazón en los detalles del vídeo. Pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, capítulo 16 del primer libro de Reyes. Sigue la lectura mientras vamos subrayando. Primera de Reyes 16. Llegó la palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: Yo te levanté del polvo y te puse como príncipe de mi pueblo Israel. Pero tú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Por eso yo barreré la posteridad de Baasa y de su casa, y voy a hacer con su casa como con la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Al que de Baasa muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar su hijo Ela. La palabra de Jehová por boca del profeta Jehú, hijo de Hanani, fue contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, por provocarlo a ira con las obras de sus manos, que llegaron a ser como las de la casa de Jeroboam, y por haberla exterminado. Reinados de Ela y Zimri. En el año 26 de Asa, rey de Judá,
comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Pero conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Estaba Ela en Tirsa embriagado y bebiendo en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, cuando llegó Zimri y lo hirió de muerte, y reinó en lugar suyo. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Tan pronto estuvo sentado en el trono y comenzó a reinar, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella ningún hombre, ni parientes ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados cometidos por Baasa, los pecados de Ela su hijo, y los que hicieron cometer a Israel, provocando con sus vanidades el enojo de Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. El pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel proclamó aquel mismo día rey de Israel en el campo de batalla a Omri, general del ejército. Omri subió de Gibetón junto con todo Israel y sitiaron a Tirsa. Al ver Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo adentro. Así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en el pecado que éste cometió al hacer pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y de su conspiración, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Reinado de Omri. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Pero el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y Omri se convirtió en rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Omri compró a Serner el monte de Samaria por 2 talentos de plata, edificó en el monte y llamó a la ciudad que había edificado Samaria por el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado que aquél hizo cometer a Israel, al provocar con sus ídolos la ira de Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Omri, todo lo que hizo y las acciones valientes que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó Acab, su hijo. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de Asera, para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. En tiempos de Acab, Giel, el de Betel, reedificó a Jericó. Al precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová le había anunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes 17. Elías predice la sequía. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: Apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo.
yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Sarepta. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa, durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces dijo ella a Elías: ¿Qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes 18. Elías regresa a ver a Acab. Pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. En Samaria el hambre era grave. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era muy temeroso de Jehová, pues cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en cuevas de 50 en 50, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso encontramos pasto con que conservar con vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue solo por otro. Cuando Abdías iba por el camino se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú Elías, mi señor? Yo soy. Ve y dile a tu amo: Aquí está Elías, le respondió él. Abdías contestó: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte, y cuando respondían: no está aquí, hacía jurar a reinos y a naciones que no te habían hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego de que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa,
y cuando yo vaya a dar la noticia a Acab, él no te hallará y me matará. Pero tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía en cuevas a 100 de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. ¿Quieres que me mate? Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Abab, le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Manda pues ahora a que todo Israel se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña para que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con voz más fuerte porque es un Dios. Quizá esté meditando, o tenga algún trabajo, o se haya ido de viaje. Tal vez esté durmiendo y haya que despertarlo. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno.
Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo Cisón y allí los degolló. Oración de Elías pidiendo lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia». Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Luego dijo a su criado: «Sube ahora y mira hacia el mar». Él subió, miró y dijo: «No hay nada». Pero Elías le ordenó de nuevo: «Vuelve 7 veces». A la 7ª vez el criado dijo: «Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Elías dijo: «Ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te lo impida». Entretanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Y hemos escuchado la palabra de Dios para el día de hoy. Veamos qué dice el capítulo 16. En este capítulo vemos 5 reyes sucesores de Israel. Basá era el sucesor de Nadab, que a su vez era el sucesor de Jeroboam. Basá siguió el mismo camino que Jeroboam, es decir, hizo lo malo delante del Señor. Por lo tanto, Dios le dio el mismo destino que Jeroboam. Lo vimos en 1 de Reyes 14. Ahí podemos ver lo que hizo Dios con Jeroboam. Y aquí lo vemos en los versículos del 1 al 5. Basá reinó 24 años y le sucedió su hijo Ela. Mientras tanto, en Judá continuaba reinando Asa. El reinado de Ela duró 2 años y su siervo Zimri lo mató. Tomó el reino de Israel y lo primero que hizo fue matar a toda la familia de Basá, cumpliéndose la palabra de Dios por su idolatría y por haber hecho pecar a Israel. Versículos del 6 al 13. Desde el momento en que Zimri se proclamó rey, el pueblo israelita proclamó rey a Omri, jefe del ejército, es decir, no estaban de acuerdo con que Zimri sea el rey. Omri sitió a Zimri, quien se había escondido en la torre del palacio de Tirsa. Lo que hizo Zimri fue prenderle fuego y murió así. Zimri solamente había estado 7 días en el reinado, pero en esos días hizo lo malo delante de Dios. Versículos del 14 al 19. Omri se queda como rey de Israel, es el 6º rey de Israel, pero solamente contaba con el apoyo de la mitad del pueblo. La otra mitad apoyaba a Tibni. Finalmente los hombres de Omri mataron a Tibni y Omri reinó sobre todo Israel. Reinó un total de 12 años, de los cuales 6 lo hizo en Tirsa. Corría el año 31 del reinado de Asa en Judá. Versículos del 21 al 23. Omri compró a Semer el monte de Samaria, edificó ahí y llamó a la ciudad Samaria en honor a su antiguo dueño. También siguió los caminos de Jeroboam de idolatría e hizo pecar a Israel. Fue peor que todos los reyes anteriores. Reinó 12 años y murió, y le sucedió su hijo Acab. Versículo 24 al 28. Acab hizo lo malo delante de Dios. Dice la palabra de Dios que fue el peor de todos los reyes que tuvo Israel. Se casó con Jezabel, que era descrita como una mujer cruel, astuta, no tenía escrúpulos, practicaba la brujería y la idolatría. Este matrimonio se considera como uno de los peores actos de provocación de ira a Dios, porque Jezabel tenía todas las características que al Señor no le gustaba, que el Señor abominaba, que el Señor detestaba. Jezabel significa donde está Baal. Acab sirvió a Baal, lo adoró y le levantó un altar en Samaria. También fabricó una imagen de la diosa Asera, versículo 29 al 33. Como les dije, Acab era el peor de todos, porque ya no solamente adoraba a los becerros que había hecho Jeroboam, sino que además se fue tras los dioses de los cananeos que el Señor había eliminado ya de la tierra de Israel, pero él los trajo de vuelta con este matrimonio de Jezabel. Vemos que en este reinado Giel reconstruyó la ciudad de Jericó, cosa contraria completamente a lo que había profetizado Josué. Lo vimos en Josué 6:26, y aquí se cumplió porque tuvo que pagar con la vida de sus hijos esta desobediencia. Versículo 34. En el capítulo 17 vemos que comenzamos ya a leer sobre el ministerio de Elías el Tisbita,
quien le profetiza a Acab que no habrá lluvia en varios años hasta que él lo diga, por orden del Señor, por supuesto. Versículo 1. El Señor le manda a Elías a esconderse en un arroyo y le dice que será sustentado por medio de los cuervos, quienes le llevaban carne y pan, y él bebía agua del arroyo. Versículo del 2 al 6. Cuando el arroyo se secó por falta de lluvia, el Señor envía a Elías a casa de una viuda en Sarepta. Elías siguió las instrucciones del Señor y se dirigió a Sidón, que era una ciudad gentil. Al llegar a la ciudad vio Elías a la viuda y le pidió agua y pan. La viuda le dijo que apenas tenía un puñado de harina, que no tenía pan hecho y que estaba recogiendo un par de leños para preparar ese pan para ella y para su hijo, que serían los últimos bocados de comida y se dejarían morir. Elías le dijo: entiendo lo que me dices, no temas. Le dio palabra del Señor, le dijo: no temas, pero prepárame a mí primero el pan. La viuda, a pesar de las circunstancias que era difícil no tener miedo, obedeció y preparó el pan para Elías. Dice la palabra de Dios que a partir de ese momento ni la harina ni el aceite que tenía la viuda se disminuyó. Versículos del 7 al 16. Después el hijo de la viuda enfermó y murió. La viuda le reclamó a Elías que había ido a hacerle juicio por sus pecados, y Elías tomó al niño de los brazos de la viuda y se lo llevó a la habitación donde él se hospedaba. Él puso al niño en la cama y, aunque se puede leer como una práctica inusual, Elías se tendió 3 veces sobre el niño mientras oraba pidiendo al Señor que le devuelva la vida. No fue la técnica que usó Elías lo que le devolvió la vida al niño, sino la oración que hizo al Señor, porque reconocía que Dios era el único que podía devolverle la vida. El Señor escuchó a Elías, escuchó su oración y el niño vivió. Con este hecho, la viuda se dio cuenta de que realmente Elías era un profeta de Dios. Versículos del 17 al 24. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes vemos que Elías fue a ver a Acab por mandato del Señor. Ya habían pasado 3 años de sequía y era la voluntad de Dios hacer llover. Versículos 1 al 2. Jezabel, la esposa de Acab, mataba a todos los profetas de Dios, pero hubo un hombre llamado Abdías que valientemente escondió a 100 profetas en 2 cuevas y los sustentaba con pan y agua. Abdías era mayordomo de Acab y Acab le había mandado a buscar pasto para mantener a las bestias, por lo menos dice para que no se mueran. En el camino se encontró con Elías y lo reconoció. Así que Elías le dijo a Abdías que avise a Acab que quería verlo. En principio Abdías no quería, porque decía que Acab le iba a matar por si Elías volvía a esconderse y a desaparecer, porque llevaba mucho tiempo buscándolo y no lo encontraba. Elías le dijo: no te preocupes, yo estoy aquí para ver a Acab, así que ve y dile que estoy aquí. Versículos del 5 al 16. Cuando Acab vio a Elías, le culpó de todo lo que estaba pasando en Israel, es decir, de la sequía. Elías le respondió que la culpa era suya, de su casa, por su desobediencia, por su idolatría, por estar tras dioses ajenos, tras los Baales. Entonces Elías le dice que convoque a todo el pueblo y a los cientos de profetas de los Baales y los de Acera que se sentaban a la mesa de Jezabel. Versículo 17 al 20. Elías reta al pueblo y le dice que tome la decisión de seguir a Dios, al Dios verdadero, o a Baal. El pueblo no responde. Esto lo vemos en los versículos 20 y 21. Entonces Elías propone una prueba entre Dios y Baal. La prueba consistía en que en el monte Carmelo presenten sacrificio tanto los profetas de los Baales como Elías, y que ninguno de ellos tendría que poner fuego directamente, simplemente preparar el sacrificio y esperar que el dios correspondiente encienda el fuego. Ambos invocarían a sus dioses y el dios que responda sería el Dios verdadero. El pueblo apoyó esta idea. Versículo de 22 al 24. Elías les dio paso primero a los profetas de Baal para que vayan invocando a su Dios. Desde la mañana al mediodía ellos iban saltando, gritando, cantando, y Baal por supuesto no respondía. Incluso Elías se les burlaba, le decía que griten más alto, tal vez su Dios estaría dormido, tal vez su Dios estaba meditando, que no los escuchaba, etc. Versículo 25 al 27. Los profetas de Baal seguían gritando, se hacían cortes para derramar su sangre en sacrificio, porque era una costumbre de estos paganos.
Llegó la hora de ofrecer el sacrificio y Baal no respondió, no hubo fuego. Versículos del 28 al 29. Entonces Elías arregla su altar, primero utilizando 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Además hizo una zanja alrededor del sacrificio, la cual llenó de granos para el holocausto, hizo trozos al buey y lo puso sobre la leña. Pero además Elías, para hacer más sorprendente que el Señor podía responder, ordenó que pongan agua sobre la leña. Dice que pusieron 4 cántaros de agua la primera vez, pero no conforme con esto hizo repetir 2 veces más. En total pusieron 12 cántaros de agua sobre todo el sacrificio, sobre la leña, sobre las piedras. Dice que había tanta agua que hasta la zanja se llenó de agua. Versículos 30 al 35. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, Elías oró e invocó al Señor. Y el Señor respondió enviando fuego que consumió todo el holocausto, incluida el agua que había en la zanja. En ese momento el pueblo vio quién era el Dios verdadero y se convenció. Versículos 36 al 39. Como digo, fue en ese momento. Posteriormente volvieron a pecar, pero eso ya lo veremos más adelante. Elías ordenó que apresen a todos los profetas de los Baales y los hizo matar en Sison. Versículo 40. Elías manda a Acab a su casa y ora por la lluvia. Vemos ahí una serie de cosas que pasan, que mandan hasta 7 veces a revisar si había o no señales de lluvia, hasta que la última vez había una pequeña nube y que por esa nube ya Elías estaba completamente convencido que el Señor respondió. Versículos del 41 al 44. El cielo se fue llenando de nubes y se desató la lluvia. Aunque Acab iba en su carro y había salido antes del sitio hacia Jezreel, el Espíritu de Dios hizo correr a Elías de forma sorprendente, que llegó antes que Acab a Jezreel. Aproximadamente recorrió 14 millas o 22 kilómetros y medio. Versículos del 45 al 46. Y bien, así hemos terminado con el resumen del día de hoy. La palabra de Dios a veces puede ser confusa, pero espero que estos resúmenes les ayude a resumir un poco, sobre todo por conocimiento general, porque hay muchas cosas que actualmente no se pueden aplicar, pero es importante conocerlas, sobre todo cómo Dios puede responder a las oraciones de forma sorprendente, que muchos no quieren verlo o simplemente, aunque lo ven, siguen en la desobediencia. Pero bueno, vamos aprendiendo para no caer en esos pecados. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor Todopoderoso, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo está con nosotros, porque entendemos tu palabra de forma espiritual. Entendemos lo que debemos hacer, que debemos ser obedientes, Señor. Sabemos que las bendiciones vienen desde la obediencia. Ayúdanos, Padre, a obedecer, a no irnos tras dioses ajenos, tras ídolos, tras imágenes, sino simplemente ir tras de Jesucristo. Jesucristo es el único intermediario entre tú y nosotros. Así dice tu palabra y nosotros lo creemos, porque lo que está en tu palabra es verdad. Lo que está en tu palabra es aplicable a nuestras vidas. Simplemente debemos escuchar tu voz y obedecer. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a tu voz, a la voz del Espíritu Santo que nos habla todos los días por medio de tu palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.